Muchas gracias, mi hermano Manuel, Dios te bendiga. Vamos a recibir, así como nos encontramos, a mi hermano David, pastor de nuestra iglesia. Él tiene para nosotros la palabra de Dios en esta tarde. Adelante, mi hermano. Muchas gracias, hermano Uriel. Muchas gracias, hermano Emanuel, que el Señor les bendiga. Amados hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros. Les invito a que busquen en la palabra del eterno Dios, Apocalipsis capítulo 20, y me acompañen a darle lectura del verso 6 al verso 15. Apocalipsis capítulo 20, del verso 6 al verso 15. Yo lo voy a leer y le voy a invitar a que usted me siga en casa con su vista. Y con este texto iniciamos la meditación de la palabra de Dios. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Y cuando los 1000 años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de congregarlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Subieron sobre la anchura de la tierra, circundaron el campo de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los devoró. El diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre jamás. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado el lugar de ellos. Vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, el cual es el de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El mar dio los muertos que estaban en él. La muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos. Fue hecho juicio de cada uno según sus obras. El infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Amén. El título de la meditación de esta tarde: el juicio final. La semana pasada, dentro de este ciclo de profecía bíblica, tocamos el último de las 5 actividades que nuestro Señor Jesucristo viene a realizar a su regreso a la tierra. ¿Recuerda cuáles son las actividades o las misiones que el Señor viene a cumplir cuando regresa a la tierra? Viene a pelear la guerra de Armagedón, fue el primer tema que estudiamos. Viene a pelear contra las naciones que le están haciendo la guerra a Israel. Después estudiamos, viene a destruir a la bestia, al imperio que antiguamente se conocía como el Imperio Romano y hoy lo conocemos como el Imperio Católico. El Señor lo viene a destruir. Tercer evento, viene a destruir al dragón, a la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Lo vemos en aquel ángel que desciende con una cadena en su mano, lo prende y lo arroja al abismo. Ya lo estudiamos, viene a darle muerte por 1000 años a Satanás.
Esa fue la cuarta actividad que el Señor vino a realizar. Y después que el Señor ha quitado a todo enemigo, viene a realizar la quinta actividad. Viene a establecer su reino sobre la tierra. Bueno, también estudiamos, antes de establecer el reino, el juicio que el Señor celebra a la iglesia de Dios o al pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces, Armagedón, la caída de la bestia, la caída del dragón, el juicio a la iglesia de Dios, ese es el cuarto, discúlpeme, y el quinto es el establecimiento del reino milenial, que fue el tema que estudiamos la semana pasada, el establecimiento del reino de Dios en su etapa del reino milenial. Hoy vamos a estudiar qué sucede después de los 1000 años, después de que el Señor reina sobre la tierra de manera física y literal y se cumplen los 1000 años. ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, ya habíamos comentado, se han hecho preguntas a lo largo de todos estos estudios de profecía, cuando decíamos en algún momento que cuando el hombre muere, va al sepulcro y ahí se queda hasta la espera del juicio de Dios, y que la palabra de Dios no sustenta que el hombre vaya al cielo o que vaya al infierno de fuego y azufre, donde será atormentado por toda la eternidad. En alguna ocasión, haciendo estos comentarios acerca de estas doctrinas que la Iglesia de Dios no cree, en el chat en Facebook nos comentaban, oye, ¿cómo es posible que no lo crean si aún Cristo Jesús lo predicó? Se nos ha preguntado, bueno, ¿y cuándo va a ser entonces el juicio de fuego? Porque ya estamos hablando de juicio, hace 2 semanas tocamos el juicio a la iglesia de Dios y hemos pedido paciencia, ¿verdad? Que vayamos tocando tema por tema, con mucha calma, porque estamos entrando a mucho detalle y queremos que estos temas queden perfectamente claros para toda la iglesia. Hace 2 semanas, cuando iniciamos el tema del juicio y comentamos que el juicio comienza por la casa de Dios, lo describimos, características especiales del juicio de Dios. Por ejemplo, dice el Evangelio según Juan, capítulo 5, del verso 22 al verso 29, vamos a recordar un poco de aquellas características que mencionamos hace 2 semanas, para reforzar, para reiterar cómo se llevará a cabo el juicio de Dios. Punto muy importante, porque el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna, y no tendrá condenación, mas pasó de muerte a vida. De cierto os digo, vendrá hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así dio también al Hijo que tuviese vida en sí mismo. Y también le dio poder de hacer juicio, en cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron mal a resurrección de condenación. Bueno, con este texto, el primer punto que queremos aclarar acerca del juicio es que el juicio no lo va a realizar el Padre Celestial. El juicio, el Padre se lo ha encargado al Hijo,
a nuestro Señor Jesucristo. Él es el juez y Él es el que juzgará. ¿A quiénes va a juzgar nuestro Señor Jesucristo? Bueno, ahorita decíamos, ¿verdad? En el verso 28 y verso 29, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están, ¿en dónde? En los sepulcros. ¿Quiénes están en los sepulcros? Los muertos. Y por eso confirmamos lo siguiente. Segunda carta que escribe el apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, verso 1. Segunda carta que escribe el apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, verso 1. Cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, joven pastor, y le instruye: requiero yo, pues, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar ¿a quiénes? Ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Entonces, ¿a quiénes va a juzgar el Señor? El Señor va a juzgar tanto a los que estén vivos como a los que estén muertos. A todos los hombres que hemos vivido sobre la faz de la tierra, desde Adán hasta los que estemos vivos cuando el Señor regrese a la tierra, el Señor los va a juzgar. Ya explicamos la semana pasada, las semanas pasadas, pues que el juicio de Dios se va a celebrar en dos partes. Pero independientemente de que el juicio se celebre en dos partes, la premisa es que va a juzgar a todos, a vivos y a muertos, buenos y malos. Y bueno, para enriquecer un poco lo que hemos comentado, el juicio que se celebre, el Señor nos va a juzgar como la premisa fundamental por lo siguiente. Segunda carta que escribe el apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, verso 10. Segunda carta que escribe el apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5. En el verso 10, el apóstol Pablo escribe y nos instruye de la siguiente manera: porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, el juez, para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o malo. Vamos a ser juzgados. ¿Cómo utilizamos este cuerpo? ¿De qué manera lo utilizamos? ¿Lo estamos utilizando correctamente o no lo estamos utilizando correctamente? Este cuerpo, que es un regalo que Dios nos da para tener vida, será la causa por la cual el Señor nos juzgará. Ahora, vámonos a más detalle. Nos va a juzgar el Señor por lo que hagamos por medio del cuerpo. Hay tres tipos de gentes, hay tres grupos de personas delante de Dios. En la antigüedad había solamente dos. En la antigüedad solamente estaban la casa de Israel, los descendientes de Abraham y todos los que no pertenecían al pueblo de Israel, que no eran descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Se les conocía como el mundo gentil, los gentiles. Cuando nuestro Señor Jesucristo viene a la tierra y funda a su iglesia, se predica primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero posteriormente la predicación se abre a todo el mundo. La iglesia de Dios está compuesta tanto por judíos como por gentiles que aceptaron a Cristo Jesús como su Salvador.
De tal manera que los tres grupos de personas son: primera carta que escribe el apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10, verso 32. Primera a los Corintios, capítulo 10, verso 32. El apóstol Pablo los nombra: sed sin ofensa. Grupo número 1, a judíos. Grupo número 2, y a gentiles. Grupo número 3, y a la iglesia de Dios. ¿Se entiende, hermanos? Entonces, a cada uno de estos grupos el Señor los va a juzgar. El juicio va a comenzar por la casa de Dios. Y ya estudiamos hace 2 semanas que el requisito imprescindible a través del cual el Señor nos va a juzgar es que el Hijo de Dios, la iglesia de Dios, como requisito indispensable, debe de tener el Espíritu Santo. Según Romanos capítulo 8, del verso 10 en adelante, Romanos capítulo 8, del verso 10 en adelante, decíamos en aquella ocasión: empero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, el espíritu de Dios, entiéndase, mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu, que ¿qué cosa? Que mora en vosotros. Entonces, si el Espíritu Santo habita en nosotros, tenemos garantizada la entrada a la vida eterna. Pero si el Espíritu de Dios no habita en nosotros, cuando el Señor venga, uno será tomado y el otro será dejado. El juicio ya se realizó. Estemos vivos o estemos muertos. ¿Sí? Así ya estudiamos este tema, el juicio a la iglesia de Dios. ¿Quiénes van a ser juzgados en la segunda etapa, en la segunda fase del juicio? Tanto los judíos después de Cristo Jesús, como todo el mundo gentil, son los que serán juzgados cuando se concluyen los 1000 años. ¿De qué manera van a ser juzgados? Romanos capítulo 2, verso 12 y verso 13. Los judíos, decíamos hace 2 semanas, ¿con qué van a ser juzgados los judíos? Sí, van a ser juzgados por lo que hayan hecho por medio del cuerpo, pero ¿cuál va a ser el fundamento, la base para definir qué es lo bueno y qué es lo malo? Bueno, el judío tiene perfectamente definido lo que es bueno y lo que es malo. ¿Dónde lo tiene definido? Romanos capítulo 2, del verso 12 al verso 13. Porque todos los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán. Y todos los que en la ley pecaron, por la ley serán juzgados. Porque no los oidores de la ley son justos para con Dios, mas los hacedores de la ley, ¿qué cosa? Serán justificados. El judío, ¿con qué va a ser juzgado? El judío va a ser juzgado con la ley de Moisés, con la ley levítica, con el Antiguo Testamento, porque la palabra de Dios en el Antiguo Testamento le define a la casa de Israel perfectamente lo bueno y lo malo. Ellos van a ser juzgados con la ley. Y así el Señor definirá de la casa de Israel quién hizo lo bueno y quién hizo lo malo a través del cuerpo. El mundo gentil, ¿con qué va a ser juzgado? No tuvieron ley. Ah, bueno. Sin embargo, aquí mismo en Romanos capítulo 2, verso 14 al verso 16,
se puntualiza lo siguiente: porque los gentiles que no tienen ley, ellos no conocieron la ley de Moisés, no conocieron la palabra de Dios, naturalmente haciendo lo que es de la ley, los tales, aunque no tengan ley, ¿qué cosa? Ellos son ley a sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente sus conciencias, acusándose y también excusándose sus pensamientos unos con otros, en el día que juzgará el Señor lo encubierto de los hombres, conforme a mi evangelio por Jesucristo. Aunque el hombre no conozca la palabra de Dios dentro de su mundo, de su cultura, de lo que para la cultura en cada sociedad es bueno y es malo, ahí el Señor tomará ese conocimiento y de acuerdo a lo que para el hombre es bueno y es malo, Dios juzgará a la humanidad, al mundo gentil. Hermano, yo estoy preocupado por mi abuelita, por mis tíos, estoy preocupado porque pues ellos no han venido a escuchar la palabra de Dios. Una característica más del juicio de Dios. No se preocupe. No tenemos que preocuparnos. Ese es un trabajo para el Señor. Y el Señor juzgará de la siguiente manera. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, verso 31. Y con todos estos textos asentamos dejamos asentado este antecedente del juicio de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, verso 31. Por cuanto se ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia, por aquel varón al cual determinó dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. ¿Cómo va a ser el juicio? Va a juzgar al mundo con justicia, hermano. El juicio va a ser justo. Es que yo no quisiera, mi abuelito fue bueno, entonces no se preocupe. El juicio va a ser con justicia. Si su abuelito, aunque no conoció la palabra de Dios, vivió bien, conforme a lo que él creyó, conoció, va a quedar en las manos de Dios. Y con esto asentamos dos cosas. Primeramente, el juicio de Dios todavía no se lleva a cabo. Todos los muertos no han sido juzgados como para definir si se van al cielo o se van al infierno de fuego ardiendo, donde el pecador, según las fábulas de los hombres, están siendo castigados y arden. Eso no lo soporta la palabra de Dios. Los muertos, ¿en dónde están? Eclesiastés capítulo 9. Libro del Eclesiastés capítulo 9, verso 10. Y con esto cerramos este antecedente para adentrarnos al juicio final. Eclesiastés capítulo 9, verso 10. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el sepulcro a donde tú vas no hay obra, ni industria, ni ciencia, ni sabiduría. ¿A dónde están todos los muertos, hermano? En la semana estudiamos el tema de a dónde van las almas, o dónde va, si el alma es eterna, etcétera. Se estudió este tema en la hora de opinar esta semana. Y se aclara que todos los muertos han ido al sepulcro. El poder vital, la energía que Dios nos da, la vida, el Señor la retira, y el cuerpo, nuestro ser, donde están nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, porque todo se procesa a través de este cuerpo
se convierte en polvo y el hombre regresa al polvo de la tierra. Va al infierno. Aquí hacemos otra segunda aseveración. La palabra infierno no significa lo que el hombre le da de interpretación en la actualidad. Hoy hablar de infierno tiene como significado un lugar en el centro de la tierra que está ardiendo en fuego y azufre, a donde van los pecadores. Inmediatamente después de morir, se celebra un juicio como si a cada hombre se le celebrara un juicio divino que decide si el hombre va al cielo o va al infierno. Antes también iban al purgatorio. Ahora creo que ya cambiaron la historia y ahora solamente van o al cielo o al infierno, ¿no? Bueno, la palabra infierno viene del latín infernus, que significa la parte inferior de la tierra. Infierno es un sinónimo de sepultura. No significa un lugar de tormento, un lugar donde el hombre va a ser atormentado, no. Infierno es un sinónimo de sepultura. Y esto es muy importante aclararlo. Con este antecedente, yo le invito a que en esta tarde estudiemos ahora sí el juicio de Dios, un juicio cuyo juez será el Señor, que juzgará a vivos y muertos por todo lo que el hombre hace a través del cuerpo, sea bueno o sea malo. Juicio realizado con justicia y que se llevará a cabo. El Señor nos dice que se celebrará en dos partes. Comienza por la casa de Dios al regreso de Cristo Jesús a la tierra para dar un premio adicional a su pueblo, para gobernar juntamente con él por 1000 años, y al final de los 1000 años viene a realizarse lo que se conoce como el juicio final. Ese es el que vamos a estudiar en esta tarde, el juicio que se celebra al final de los 1000 años. Y contestando aquella pregunta o aquel comentario, bueno, entonces, ¿qué significa todo aquello que habló nuestro Señor Jesucristo cuando hablaba del castigo al pecador? ¿Cuáles son los textos? Los textos son los siguientes. Mateo capítulo 13, del verso 36 al verso 42. Evangelio según Mateo, capítulo 13, del verso 36 al verso 42. El Señor habla y dice: entonces, despedidas las gentes, Jesús se vino a casa, y llegándose a él, sus discípulos le dijeron: decláranos la parábola de la cizaña del campo. Y respondiendo él les dijo: el que siembra la buena simiente es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena simiente son los hijos del reino. La cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del mundo. Los segadores son los ángeles. Y de la manera que como es cogida la cizaña y quemada al fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles. Cogerán de su reino todos los escándalos, los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Primer texto en donde el Señor le llama el horno de fuego. Otro texto, Evangelio según Mateo, capítulo 5, verso 21 y verso 22. Evangelio según Mateo, capítulo 5, verso 21 y verso 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, mas cualquiera que matare
será culpado del juicio. Mas yo os digo que cualquiera que se enojare locamente con su hermano será culpado del juicio. Y cualquiera que dijere a su hermano raca será culpado del consejo. Cualquiera que dijere fatuo será culpado. ¿Y cómo le llama? Del infierno de fuego. Aquí ya le llama el infierno de fuego. Ya llevamos horno de fuego, infierno de fuego. Aquí mismo en el versículo 28 y verso 30, del verso 28 al verso 30, le da otra connotación y le dice, Mateo capítulo 5, verso 28 al verso 30. Desde el 27, oísteis que fue dicho, no adulterarás. Mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te fuere ocasión de caer, sácalo, échalo de ti, que mejor te es que se pierda uno de tus miembros, que no que todo tu cuerpo sea echado, ¿a dónde? Al infierno. Aquí ahora se le dice infierno. Ya van tres, infierno, infierno de fuego, horno de fuego, y seguimos acumulando descripciones. En honor a la pregunta que nos hacían hace algunas semanas de, pues, si existe el infierno de fuego. Bueno, las estamos estudiando. Mateo capítulo 18, del verso 7 al verso 9, nuevamente nuestro Señor Jesucristo habla y dice, Mateo capítulo 18, del verso 7 al verso 9, Cristo Jesús nos dice, ay del mundo por los escándalos, porque necesario es que vengan escándalos, mas ay de aquel hombre por el cual viene el escándalo. Por tanto, si tu mano o tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo, échalo de ti. Mejor te es entrar cojo o manco en la vida que teniendo dos manos o dos pies, ser echado, ¿en dónde? En el fuego eterno. En el fuego eterno. Verso 9. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo, échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos, ser echado, ¿en dónde? En el infierno de fuego. Todos son sinónimos. Fuego eterno, infierno de fuego, infierno, horno de fuego. Todos son sinónimos que nos están hablando del mismo evento, del mismo momento, de la misma situación. Infierno significa sepulcro. Y lo que el Señor está explicando con toda claridad es, en el día del juicio vas a ser juzgado por lo que hayas hecho por medio del cuerpo. En el cuerpo puedes pecar con tus manos, puedes pecar con tus pies, puedes pecar con tus ojos. Y de una manera el Señor muy sencilla nos dice, si alguno de tus miembros te está haciendo caer, sácalo, échalo de ti, porque vas a ser juzgado por cómo utilizas tu cuerpo. Y si no lo utilizas bien, vas a recibir la paga del pecado. Y el Señor deja estos textos como contexto. Dice Romanos capítulo 6, verso 23.
El día del juicio solamente hay dos resoluciones. No hay más. Las resoluciones son las siguientes. Romanos capítulo 6, verso 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Solamente hay dos resultados, o la vida o la muerte. En el juicio, el Señor nos está hablando del infierno de fuego, nos está hablando del fuego eterno, del horno de fuego. Hermanos, ¿qué quiere decir entonces que si nosotros pecamos con nuestros ojos, con nuestras manos, con nuestros pies, vamos a ser arrojados al horno de fuego, al fuego eterno, al infierno de fuego? ¿Qué significa todo esto? Hacemos la siguiente aclaración. El juicio comienza por la casa de Dios. Aclaramos que cuando el Señor juzgue al pueblo de Dios, simplemente uno será tomado y el otro será dejado. Pero cuando terminen los 1000 años después, y se celebre la segunda parte del juicio de Dios, lo que le llamamos el juicio final. El juicio final tiene como característica principal lo siguiente. Isaías capítulo 66, del verso 15 al verso 16. Ponga mucha atención. Ese juicio final del cual nos está hablando nuestro Señor Jesucristo se va a llevar a cabo de la siguiente manera. Libro del profeta Isaías, capítulo 66, del verso 15 al verso 16. Porque he aquí que Jehová vendrá con fuego, y sus carros como torbellino, para tornar su ira en furor, y su reprensión en llama de fuego. Porque Jehová juzgará, ¿con qué? Con fuego. Jehová juzgará con fuego y con su espada a toda carne, y los muertos de Jehová serán multiplicados. Lo que la palabra de Dios nos está diciendo con toda claridad es que el juicio final, al término de los 1000 años, el elemento que el Señor va a utilizar para diferenciar a los buenos de los malos, a los justos de los injustos, a los que utilizaron bien su cuerpo de los que no lo utilizaron bien, sean judíos antes de Cristo Jesús como de los gentiles de todas las épocas, el elemento que el Señor va a utilizar es el fuego. Confírmelo usted, véalo. Nos lo dice en diferentes ocasiones. Libro del profeta Sofonías. Sofonías capítulo 3, verso 8. Libro del profeta Sofonías capítulo 3, verso 8. Dice el Señor: por tanto, esperadme, dice Jehová, al día que me levantaré al despojo, porque mi determinación es reunir las gentes, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo, todo el furor de mi ira, porque del fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Es decir, nuevamente el Señor nos dice, va a reunir a todas las gentes, va a reunir a todos los reinos, y el Señor va a juzgar a través del fuego. Aquí mismo el libro del profeta Sofonías, capítulo 1, verso 14 al verso 18. Sofonías, capítulo 1,
del verso 14 al verso 18, nuevamente la palabra de Dios nos ilumina y nos dice: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy presuroso. Voz amarga del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira, aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algaraza sobre las ciudades fuertes, sobre las altas torres. Y atribularé los hombres, andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata, ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente consumación apresurada hará con todos los moradores de la tierra. Todos estos textos lo que están dándonos a entender es lo mismo que decía nuestro Señor Jesucristo. El día del juicio final, cuando se cumplan los 1000 años, Dios va a juzgar, o el Señor va a juzgar a los vivos y a los muertos. Oiga, hermano, pero los muertos están muertos. Pero para celebrar juicio, Hebreos capítulo 9, verso 27 dice: porque es menester, o la regla aplica de la siguiente manera. Dice Hebreos capítulo 9, verso 27, como está establecido a todos los hombres, que mueran una vez y después el juicio. Es decir, nuestro Señor Jesucristo decía allá en Juan capítulo 5, que leíamos hace un momento: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron mal a resurrección de condenación. Toda la humanidad, todos los muertos, como regla o premisa fundamental, volverán a la vida. Y cuando vuelvan a la vida, entonces el juicio se va a celebrar por fuego. En ese día, cuando el Señor juzgue al mundo con justicia, la premisa es que el elemento será el fuego, el elemento que el Señor utilizará para juzgar a las gentes. Todavía confirma Malaquías capítulo 4, verso 1. Libro del profeta Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Capítulo 4, verso 1 dice: porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios, todos los que hacen maldad, ¿qué serán, hermano? Serán estopa, y aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, el cual no les dejará ni raíz ni rama. Dios va a juzgar por fuego, y para que el Señor juzgue por fuego a toda la humanidad, pues toda la humanidad tiene que volver a la vida. Y de esta manera, lo que nosotros dejamos asentado, el fuego será el elemento que el Señor utilizará para juzgar
a toda la humanidad. Ahora sí, habiendo dado el antecedente de los elementos que componen al juicio, habiendo aclarado lo que nuestro Señor Jesucristo quiere decir con horno de fuego, infierno de fuego, fuego eterno, infierno de fuego, tormento eterno, etcétera, 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 ya entendimos que el juicio de Dios se va a celebrar por fuego. Ahora sí, regresemos a nuestra lectura inicial para poder comprender con todo este contexto el juicio de Dios. Apocalipsis capítulo 20, del verso 7 al verso 9. ¿Se acuerda que cuando estudiamos la caída del diablo, del dragón, aclaramos que el diablo, el dragón, va a morir, pero el diablo ya está reservado para el día del juicio? Es decir, que el diablo va a recibir su pago para el día del juicio de Dios por fuego. Por eso dice el verso 7 de Apocalipsis capítulo 20. Cuando los 1000 años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión. Ya explicamos que durante esos 1000 años, Satanás va a estar muerto. Y cuando decimos, o la palabra de Dios nos dice que Satanás será suelto de su prisión, es que Satanás va a volver a la vida, va a resucitar. ¿Para qué va a resucitar? Para recibir el pago de su castigo juntamente con toda la humanidad. Es decir, que cuando el diablo resucita, también todas las gentes van a resucitar. ¿Qué va a hacer Satanás cuando regrese a la vida? Verso 8. Lo mismo que siempre ha hecho. Saldrá para engañar a las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de congregarlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Subieron sobre la anchura de la tierra, circundaron el campo de los santos y la ciudad amada. Y aquí, hermano, cuando ya el diablo y la humanidad han vuelto a la vida, las mismas palabras de Cristo Jesús, las mismas palabras de los profetas, Juan lo repite: de Dios descendió fuego del cielo. Es decir, se celebra el juicio final. Todas las gentes vuelven a la vida. De Dios desciende fuego del cielo y se va a celebrar el juicio final. ¿Qué quiero decir con esto? ¿O qué quiere decir la palabra de Dios? La resurrección se dará de la siguiente manera. Ya habíamos estudiado allá en primera carta a los Corintios capítulo 15 que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Para recibir el reino de Dios se debe de tener un cuerpo preparado para soportar la presencia de Dios, para soportar la grandeza de Dios, para soportar el fuego que estará abrazando a toda la humanidad. Dice Hebreos capítulo 12, en el verso 29, Hebreos capítulo 12, verso 29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y también se hace la siguiente pregunta. Cuando nuestro Dios
venga a la tierra, si nuestro Dios es fuego consumidor, ¿quién podrá soportar estar ante la presencia de nuestro Dios? El día de la resurrección para el juicio final, cuando se vaya a celebrar el juicio final, el que resucite con un cuerpo preparado para soportar al fuego, será alguien que resucitó para recibir la vida eterna. Pero todos los pecadores, todos los soberbios, todos los que practican maldad, van a resucitar con un cuerpo en carne y sangre que no puede soportar el fuego. Cuando la palabra de Dios nos dice que de Dios desciende fuego sobre la tierra y consume a toda la tierra, es porque literalmente toda la tierra se verá llena del celo del fuego de Dios, de la ira de Dios, y cuando el Señor juzgue a la humanidad con fuego, el apóstol Pedro lo describe de la siguiente manera. Segunda carta que escribe el apóstol Pedro, capítulo 3, verso 10 al verso 12. Segunda carta que escribe el apóstol Pedro, capítulo 3, del verso 10 al verso 10 y verso 12. Mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. Desciende fuego de Dios del cielo, o como dice el profeta Isaías, Dios juzgará con fuego. Sofonías, Dios, el celo de Dios, del celo de Dios será consumida toda la tierra, con fuego será llena toda la tierra. Todo lo que hay en la tierra se va a quemar. ¿Qué es lo que hay en la tierra? Los grandes mares, uno de sus elementos, el aire, lo que está en la tierra. ¿Qué hay en la tierra? La vegetación, hasta lo que el hombre ha construido, los grandes edificios, las grandes autopistas, las grandes obras, los puentes, todo lo que está en la tierra va a ser consumido por el fuego. Por eso dice el verso 12, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual, cuando desciende de Dios del cielo fuego a la tierra, los cielos, siendo encendidos, serán deshechos, y los elementos, todos los elementos, siendo abrasados, ¿qué les va a pasar? ¿Se fundirán? Prácticamente los montes, los valles, la vegetación y todo lo que está sobre la tierra, al estar en contacto con el fuego que desciende a la tierra, toda la tierra se va a ver envuelta en el fuego que desciende del cielo de Dios. ¿Y qué le pasa a la piedra cuando está en contacto con el fuego a altas temperaturas, hermano? Se derrite. ¿Qué le pasa a todos los elementos? Se evaporan, se derriten, toda la tierra se va a fundir, toda la tierra se va a convertir en un gran, la palabra de Dios lo describe como un gran lago de fuego. La tierra se va a estar moviendo como un gran mar. Toda la tierra va a estar fundida, toda la tierra va a estar derretida. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿quién va a ser capaz de soportar las llamas eternas? ¿Quién va a ser capaz de soportar el fuego eterno? ¿Quién va a ser capaz de soportar el juicio de Dios por fuego? Regresamos a Apocalipsis capítulo 20. Ahora la palabra de Dios nos lo va a narrar de una manera poética, de una manera simbólica, una manera muy sencilla. Ya nos dijo, Satanás vuelve a la tierra, desciende fuego de Dios,
Satanás sigue engañando a las naciones, pero desciende fuego de Dios y los destruye. Satanás es arrojado al lago de fuego y azufre. Ahí va a ser destruido. Entiéndase, cuando el diablo vuelva a la vida, el diablo, para ser destruido por el fuego, ya no tendrá un cuerpo espiritual. El diablo tendrá un cuerpo al cual el fuego lo destruya. Ahí va a ser el final del diablo y de sus ángeles. ¿Y qué va a pasar con toda la humanidad? Todos los hombres, desde Adán hasta los que estén vivos al término del milenio, cuando se celebre el juicio de Dios, van a estar siendo sometidos al juicio de Dios. Apocalipsis capítulo 20, del verso 10 al verso 15, decimos en la escuela, ¿verdad? Lo vamos a explicar como lo explica la palabra de Dios, con bolitas y palitos. Una manera muy sencilla. Busca el Señor para que nosotros lo podamos entender. Dice la palabra de Dios en el verso 10. Apocalipsis capítulo 20, del verso 10 al verso 15. El diablo que los engañaba en el día del juicio de Dios por fuego, en el juicio final, cuando toda la tierra se funda, cuando el fuego descienda y el celo de la ira de Dios consuma toda la tierra y la tierra sea como un gran horno de fuego, ahí va a ser destruido el diablo. Fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre jamás. Esta es, me voy a adelantar un poquito, esta es la segunda muerte, porque el diablo ya murió una vez, resucita para ser juzgado, y esta es la segunda muerte. Verso 11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado el lugar de ellos. Ya resucitaron todos los muertos. Por eso dice el verso 12, se va a celebrar juicio. Y vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según, ¿qué cosa? Según sus obras. Es decir, cada uno de nosotros tiene un libro en donde se está escribiendo toda nuestra vida, lo bueno y lo malo. Es una manera para poder expresar que nada pasa por alto ante la presencia de Dios y que toda nuestra vida queda completamente registrada, lo bueno y lo malo. Todo este registro servirá para que en el día del juicio, cuando sean juzgados los vivos y los muertos, por lo que hayan hecho a través del cuerpo, sea bueno, sea malo, precisamente el juicio sea realizado con justicia. Y vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Verso 13. El mar dio los muertos que estaban en él. Todos los que han muerto en los naufragios de los navíos. La muerte y el infierno, entiéndase el sepulcro, todos los que están en los sepulcros, la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, todos los que murieron devorados por los animales, todos los que murieron y nunca fueron sepultados, van a volver a la vida. La muerte y el sepulcro, de ahí van a venir. Y fue hecho juicio de cada uno según sus obras, de todos los muertos, desde Adán hasta el último,
de los hombres, todos serán juzgados por lo que hayan hecho a través del cuerpo. Se está dando paso, cuando acaba el reino milenial, a la tercera faceta del reino de Dios, al reino eternal. Está por empezar la vida eterna. Por lo tanto, en la vida eterna ya no hay muerte. Por eso el verso 14 nos dice, el infierno, es decir, el sepulcro y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Es decir, que con el juicio de Dios por fuego queda destruida la muerte y ya no habrá necesidad de sepulcro. Verso 15. El que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Cuando Dios haga descender fuego del cielo y toda la tierra se vea envuelta por el fuego del celo de la ira de Dios, la resurrección de los muertos será la que dictará el juicio. Nos han preguntado, oiga hermano, ¿solamente van a alcanzar la iglesia de Dios la oportunidad para la vida eterna? No, a nosotros por eso aclaramos. Los judíos van a ser juzgados por la ley. Va a haber judíos buenos y habrá judíos malos también. Y dentro de los gentiles, dentro de su cultura, de su forma de pensar, habrá casos excepcionales, hermano. Nosotros creemos que habrá gente que sin haber conocido a Dios, sin haber escuchado la palabra de Dios, dentro de su vida habrá gente excepcional que dio su vida por ayudar a otros, que hizo un esfuerzo por hacer más ligera la vida de otros, que no escatimó su vida para hacer bendición para otros. Y ahí es donde el juicio de Dios, según Mateo capítulo 25, que también lo describe de una manera muy poética, nos dice de la siguiente manera. Mateo capítulo 25, verso 32. En adelante, un poema para que nosotros lo podamos entender, aunque ya explicamos que descenderá fuego del cielo y conforme al cuerpo con el que resucite el hombre, o soportará el fuego o será destruido por el fuego. Serán reunidas delante de él todas las gentes. Los apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Por qué razón? Por cómo fuiste en vida, por cómo utilizaste tu cuerpo, porque hiciste bien, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui huésped y me recogisteis, desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le dirán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos huésped y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis. Y ahí, hermanos, entendemos que habrá muchos que sin haber conocido las cosas de Dios por haber hecho bien,
alcanzarán la misericordia. Casos excepcionales. Gente excepcional, que seguramente su nombre estará escrito en el libro de la vida. Y nosotros no podemos apropiarnos o hacer exclusiva la bendición. La palabra de Dios nos dice que el juicio así será celebrado en estas dos facetas a estos tres grupos de gentes. Y como veíamos hace un momento en Apocalipsis capítulo 20, en el verso 14, la muerte y el infierno, ahí también van a ser destruidos, cumpliéndose lo que el apóstol Pablo nos había dicho. Primera carta que escribe el apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, del verso 25 al verso 28. Ahora sí, hacemos el resumen completo. Y con esto, el apóstol Pablo nos dice, se cumple el establecimiento pleno y total del reino de Dios sobre toda la faz de la tierra. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, del verso 25 al verso 28. Porque es menester que él reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Ya doblegó a los reyes de la tierra. Ya doblegó a la bestia y al falso profeta. Ya aniquiló al diablo y a sus ángeles. Ya juzgó a toda la humanidad y destruyó a todos los pecadores a través del fuego. Dice Malaquías 4:1, no les dejará ni raíz ni rama. Y el postrer enemigo que será deshecho, que será destruido, será la muerte. El día del juicio por fuego, la muerte dejará de existir. Verso 27, porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice, todas las cosas son sujetas a él, claro, está exceptuado aquel que sujetó a él todas las cosas. Entiéndase, Dios es el único que no está sujeto al Señor. Por el contrario, el Señor que ya sujetó todas las cosas, dice el verso 28, mas luego que todas las cosas le fueren sujetas, entonces también el mismo Hijo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todas las cosas en todos. Terminando el juicio final, se da inicio a la tercera parte o a la tercera faceta del reino de Dios, el reino eternal. A diferencia del reino milenial, en el cual habrá seres espirituales y habrá seres terrenales de carne y hueso, en el reino eternal solamente habrá seres espirituales, seres cuyo cuerpo sea capaz de soportar el fuego del juicio, las llamas eternas. Y cuando el juicio se cumpla y dé inicio la vida eterna, ahí los victoriosos estarán ocupando su lugar en la vida eterna, en el reino de Dios. La victoria de la vida eterna alcanzada. Dice Malaquías capítulo 4, verso 2 y verso 3. Malaquías capítulo 2. Libro del profeta Malaquías, capítulo 4. Desde el verso 1, si me hace favor mi hermano Emanuel, hasta el verso 3 lo vamos a leer. El juicio de Dios, porque he aquí, viene el día ardiente como un horno. Todos los soberbios, todos los que hacen maldad, serán estopa. Así como la estopa se prende inmediatamente y se quema, así será el cuerpo del hombre. Será un cuerpo flamable completamente. Aquel día que vendrá los abrazará, los destruirá, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y a todos los pecadores, en el día del juicio de Dios por fuego,
Dios no les dejará ni raíz ni rama. Verso 2. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. En sus alas traerá salud y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. La victoria, el gozo, la alegría de ocupar nuestro lugar en la vida eterna. Y cuando estemos, si el Señor nos lo permite, ¿verdad? Siempre nos contamos entre aquellos que deseamos estar ocupando nuestro lugar en la vida eterna. Cuando estemos gozándonos y celebrando, ¿qué va a pasar cuando estemos gozándonos de la victoria? Verso 3. Hollaréis a los malos, ponga atención, los cuales serán ceniza debajo de las plantas de vuestros pies. Vamos a estar caminando y sin darnos cuenta vamos a pisar los restos de los que ya fueron destruidos después del día del juicio de Dios por fuego. Dice la palabra de Dios, serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día que yo hago, ha dicho Jehová de los ejércitos. Da inicio la vida eterna, da inicio el reino de Dios. La próxima semana vamos a hacer un resumen de todo el juicio en un estudio que nuestro hermano Leonel tituló, y lo retomaremos, El futuro de las gentes. Vamos a dar todo el detalle de cada uno de los tres grupos, el momento del juicio y cómo se compone cada uno de los elementos del juicio para poder definir quiénes entran a la vida eterna y quiénes no entran. Y con este estudio damos la preparación para estudiar el último tema, la vida eterna. La vida eterna que estaremos estudiando en 15 días. Cerramos con este versículo, solamente una pincelada. Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21. Del verso 1 al verso 7. Toda esta información para poder comprender el juicio de Dios por fuego. La palabra de Dios no nos alcanza a dejar ver que ese fuego es eterno. No lo dice de una manera concreta, pero de eso vamos a estudiar justamente en 2 semanas cuando estudiemos la vida eterna. Dice el verso 1 de Apocalipsis 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron y la mar ya no es. Yo, Juan, vi la santa ciudad, Jerusalén nueva, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Morará con ellos. Ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos. Limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. La muerte no será más. No habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. El que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y díjome, hecho es, yo soy Alfa y Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré de la fuente del agua de vida gratuitamente. El que venciere, poseerá todas las cosas. Yo seré su Dios, y él será mi hijo. Ese es mi deseo para usted en esta tarde. Que usted sea de los vencedores, que usted sea de los victoriosos, que usted sea de los que tenga parte en la primera resurrección. Porque cuando venga la segunda muerte, aclaramos,
de la segunda muerte, ya nadie regresa. Se abre el espacio de la eternidad y el que ocupe su lugar en la vida eterna, la muerte ya no tiene potestad en estos. Ya no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Que el Señor nos tome de la mano y nos encamine para ocupar nuestro lugar en el reino de los cielos. Ese es mi deseo para toda la iglesia de Dios. Un fuerte abrazo. El Señor les bendiga.